La sequía no llegó de golpe. Se fue metiendo en la montaña como un silencio que aprende a quedarse. Primero callaron los insectos. Después el pozo comenzó a sonar hueco, como campana sin fiesta. Jacinta Velasco lo oyó y supo, sin que nadie se lo dijera, que la tierra estaba entrando en prueba. Aún así, cada mañana miraba al cielo y murmuraba: Señor, acuérdate de nosotros. La casa de adobe se llenó de polvo fino. El viento lo empujaba por las rendijas como si quisiera borrar los recuerdos. Jacinta barría despacio, no por limpieza, sino por dignidad. Sabía que Dios ve lo pequeño: una escoba, una mesa, un corazón que no se rinde. Padre, oraba, si esto es desierto, que no sea desierto por dentro. Las semillas dejaron de brotar. Las hojas, antes de abrirse, se volvían polvo. Los vecinos se fueron uno por uno. Algunos se despidieron, otros no pudieron sostener la vergüenza de irse. Jacinta los vio bajar la ladera con bultos y niños, y sintió el golpe de la soledad. Luego respiró hondo y dijo en voz baja: Dios mío, si me quedo, quédate conmigo. 2 años sin lluvia enseñan a medir el tiempo de otro modo. Por grietas nuevas, por cantos que desaparecen, por sombras que se encogen. Jacinta aprendió a escuchar el suelo, a leer el polvo, a contar el agua como quien cuenta salmos. Se repetía un versículo que recordaba de niña, aunque no lo citara perfecto: no me abandones cuando falte el pan. El gallinero, antes ruidoso, se volvió un rincón de madera quieta. Jacinta seguía entrando para comprobar lo imposible, que la vida resistiera. Acariciaba las tablas como si fueran costillas de una casa herida. Señor, decía, tú que alimentas a las aves, mira esta ladera. No te pido exceso, te pido sustento y ánimo para no endurecerme. Una mañana, el gallinero amaneció en silencio total. Jacinta encontró a la última gallina tendida sobre la tierra seca. No lloró fuerte. El dolor era tan viejo que ya sabía caminar sin ruido. La levantó, la sostuvo contra el pecho y la dejó donde el sol pegaba menos. Luego juntó las manos y oró: Recíbela, Dios, y recíbeme a mí en tu paciencia. En esa casa casi no quedaban palabras, pero sí quedaban oraciones. Jacinta hablaba poco con el viento y mucho con Dios, como quien en la noche prende una vela para que no se apague el alma. Miraba el cerro, miraba el cielo grisáceo y confesaba: Tengo miedo, Señor, no de morir, de volverme dura. Esa era su batalla secreta. El pozo daba apenas un balde al día, y a veces menos. Jacinta lo cubría con una tapa y lo vigilaba como tesoro sagrado. No era avaricia, era responsabilidad. Aún así, cada vez que lo destapaba decía: Gracias. Daba gracias por lo poco, porque en su fe lo poco también venía con un encargo: administrarlo sin idolatrarlo. Aquella tarde, raspó el fondo de un costal viejo, un puñado de harina, lo suficiente para un pan pequeño, torcido, honesto. Encendió el horno con las últimas ramas secas. El humo salió fino por la chimenea, como si también estuviera cansado. Mientras amasaba, Jacinta susurró: Señor, bendice estas manos, que este pan sea paz y no miedo. Cuando el pan estuvo listo, lo puso sobre la mesa y lo miró largo rato. No era solo comida, era mañana. Era una línea delgada entre resistir y rendirse. El viento golpeaba las paredes de adobe y levantaba polvo contra la puerta. Jacinta apoyó la frente en sus dedos y oró sin voz: Dios mío, dame fuerzas para un día más, nada más. En su interior, Jacinta escuchó una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta: ¿hasta cuándo se puede sostener cuando ya no queda nada? Su fe no era de frases bonitas, era de rodillas cansadas. Si tú eres mi pastor, pensó, no me faltará lo necesario, aunque yo no lo vea. El pan seguía ahí, tibio, como un pequeño milagro doméstico. Entonces, el sonido de pasos rompió el viento, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con lo último que le quedaba. Jacinta se quedó quieta un segundo,
y el narrador lo sabe. Su corazón se adelantó a su mente. Apretó el borde de la mesa y miró la puerta. «Señor», oró, «si es visita, dame discernimiento. Si es prueba, dame amor». El golpe en la madera fue cansado, no fuerte. Jacinta se puso de pie con cuidado, como si el cuerpo supiera que lo que venía no era cualquier cosa. Antes de abrir, apoyó la mano sobre el pan, como despidiéndose. No porque quisiera perderlo, sino porque intuía que Dios a veces pide lo que más duele para sanar lo que más importa. Abrió apenas. El sol y el polvo entraron juntos. Afuera estaba un muchacho de no más de 22 años, labios partidos, ojos hundidos, piel oscurecida por el sol. No traía maleta ni sombrero, traía sed. «Perdone, señora», dijo con voz áspera. «¿Tendrá un poco de agua?» No pidió pan, no pidió techo. Jacinta lo miró y vio algo más que hambre. Vio límite, ese borde donde el cuerpo se sostiene por pura voluntad. El narrador también sabe que el joven, llamado Elías Robledo, llevaba 3 días caminando y que en el camino había rezado sin ser experto. «Dios, si existes, no me dejes caer hoy». Sus palabras estaban rotas, pero su necesidad era limpia. Jacinta sintió un nudo en el pecho. El pozo ya no daba más que un balde al día, y ella lo medía como oro. Miró el cielo, miró el suelo agrietado, miró la sed en esos ojos, y pensó, «Señor, ¿qué hago con lo poco?». Su fe respondió como respuesta suave, «Hazlo con amor». Y ella, sin entender del todo, dijo, «Pase». Elías dudó en el umbral, como si no quisiera ensuciar con polvo la casa de una mujer sola. Entró despacio. Adentro olía a leña vieja y a pan recién hecho. Ese olor le golpeó el alma. Miró la mesa y luego bajó la vista, avergonzado de su propia necesidad. Jacinta lo notó y pensó, «Dios ve su vergüenza, ayúdame a no humillarlo». Jacinta destapó el balde y sirvió agua en una taza de barro. El sonido del líquido golpeando la arcilla fue más fuerte de lo normal, como si la casa misma escuchara. Elías bebió despacio al principio, luego con prisa contenida. Se detuvo antes de terminar, como si quisiera demostrar que aún controlaba algo. «Gracias», susurró. Jacinta respondió en su corazón, «Gracias a ti, Señor». El silencio se hizo espeso. Afuera nada se movía salvo el polvo. Jacinta preguntó, «¿Cuánto lleva caminando?». Elías contestó, 3 días. No lo dijo con drama, lo dijo con verdad. Y el narrador sabe que esas 3 palabras cayeron sobre Jacinta como una campana. 3 días bajo ese sol, 3 noches sin techo, 3 mañanas pidiéndole a Dios un sorbo de agua. Elías se levantó y dijo, «Ya me voy, señora, con el agua me basta». Pero al dar un paso, su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante. No cayó, se sostuvo. Ese desequilibrio lo dijo todo. Jacinta sintió que algo se movía dentro de ella. No era obligación, era una voz mansa que insistía. «Señor», oró, «si es tuyo, lo que doy no se pierde». Jacinta miró el pan. Lo había hecho para dividirlo en 2, mitad para la cena y mitad para el amanecer. Era lo único que tenía. El miedo le susurró, ¿y mañana? Pero la fe le respondió, hoy también es mañana en manos de Dios. Se acercó, tomó el pan con ambas manos y dijo en voz baja, «Padre, multiplica lo que yo no puedo». Lo partió. El sonido de la corteza al romperse fue seco, definitivo. Una línea clara al centro, mitad y mitad. Elías abrió los ojos. «No, señora, yo no puedo». Jacinta lo miró con ternura firme. «Sí puede, porque si no lo come usted, lo comeré yo con miedo». El narrador sabe que Jacinta se estaba predicando a sí misma. No vivir desde el temor. Jacinta le extendió la mitad más grande, sin calcularlo. Elías la tomó con manos temblorosas, como si sostuviera algo frágil aunque fuera pan duro. Dio un bocado pequeño, luego otro. El olor a harina tostada llenó la casa. Jacinta no comió aún. Lo miró comer. En su interior oró, «Señor,
Que este pan no sea solo alimento, que sea misericordia que despierta. Elías terminó el último pedazo. Se limpió los labios con el dorso de la mano y bajó la cabeza. No sé cómo agradecerle. Jacinta alzó la vista hacia la puerta abierta, donde el viento seguía entrando seco. «Agradezca caminando», dijo. «No se quede donde el hambre lo alcance otra vez». El narrador sabe que Elías sintió algo nuevo, no lástima, sino dignidad de vuelta. Antes de irse, Elías dejó algo sobre la mesa, una semilla pequeña envuelta en tela. «La encontré en el camino», murmuró. «No sé si sirve, pero dicen que algunas cosas solo necesitan agua y paciencia». Jacinta la miró como quien mira una pregunta. Elías, al salir, hizo una oración torpe pero verdadera. «Dios, acuérdate de esta señora». Y se fue sin mirar atrás. Jacinta cerró la puerta. La casa volvió a su silencio antiguo. En la mesa quedó su mitad de pan intacta y la semilla en tela. Jacinta la tomó entre los dedos, diminuta, marrón, ligera. Parecía nada frente a la inmensidad de la sequía. «Señor», susurró, «si esto viene de ti, dame valentía para creer sin garantía». Y guardó la semilla como quien guarda una promesa sin firmar. Se acercó al balde. El agua reflejó un trozo de cielo grisáceo. Quedaba poco y Jacinta lo sabía con exactitud. Tomó un cuenco pequeño y apartó apenas un sorbo. «No más», se dijo, y añadió, «Dios mío, si me equivoco, corrígeme. Si acierto, sosténlo». Salió al patio. La tierra estaba agrietada como piel vieja y parecía pedir perdón por no dar fruto. Jacinta se arrodilló donde antes crecían tomates y cilantro. Con los dedos abrió un hueco mínimo, apenas suficiente. Colocó la semilla, la cubrió con tierra y vertió el sorbo de agua encima. No fue un gesto grande, fue casi ridículo frente a la sequía, pero lo hizo con calma. «Lo demás no es mío», murmuró. «Es tuyo, Señor. El resultado, el tiempo, la vida». Volvió a la casa y, por fin, tomó su mitad de pan. El estómago le recordó que ella también llevaba días racionando. Se detuvo antes del primer bocado, no por duda, por gratitud. «Gracias», dijo al pan, al fuego, al trabajo y a Dios. Comió despacio. Sabía a leña y a esfuerzo. Sabía a despedida y a comienzo al mismo tiempo. Y en su fe, eso era un lenguaje. Esa noche, el viento golpeó las paredes de adobe como si quisiera entrar. Jacinta se acostó temprano. La incertidumbre era el dolor más grande, no saber de mañana. Cerró los ojos y pensó en Elías caminando bajo la luna. Pensó en la semilla enterrada en tierra seca. «Señor», oró, «cuida al muchacho y cuida mi corazón, que no se convierta en piedra por sobrevivir». A la mañana siguiente salió antes de que el sol estuviera alto. No esperaba milagros de una noche. Esperaba aprender paciencia. Se arrodilló. La tierra seguía igual, seca, silenciosa. Jacinta no se decepcionó. Puso la palma sobre el suelo y se quedó ahí, sin exigir. El narrador sabe que, en ese instante, su fe era más fuerte que su esperanza. Fe es quedarse aún sin señales. Pasaron 2 días, luego 3. El viento siguió levantando polvo. Jacinta midió el balde. Cada vez quedaba menos. No podía volver a regar. No debía. «Señor, enséñame a confiar sin gastar lo que no tengo», pedía. Por las noches repetía oraciones cortas, como migas para no perderse. «Dame pan hoy, dame paz hoy, dame luz hoy». Y dormía con el oído atento. El 4.º día, al salir al patio, algo la detuvo. No fue ruido. Fue un punto distinto en la tierra. Entre 2 grietas, apenas visible, había una línea verde, tan fina que parecía dibujo. Jacinta se inclinó. Contuvo el aliento. No era ilusión, era un brote. Sintió que el pecho se le aflojaba. «Dios mío», susurró. «Tú sigues trabajando aunque yo no vea». Se quedó mirando como quien protege con la mirada. No volvió a traer agua. Sabía que el brote tendría que buscar hondo por sí mismo.
Si vas a quedarte, que sea de verdad, murmuró. Y el narrador sabe que también se lo decía a su propia alma. Los días siguientes, el cielo no cambió, pero Jacinta sí. Ya no caminaba con puro temor, caminaba con una quietud firme. En sus oraciones apareció una palabra nueva: gracias. No por lo resuelto, por lo iniciado. Al sexto día, 2 hojas minúsculas se abrieron como manos pequeñas. Jacinta sintió un estremecimiento leve, reconocimiento. La tierra no estaba completamente muerta. Esa tarde regresó con un manojo de hierbas silvestres y a lo lejos escuchó un motor. No era común en ese sendero. El sonido se detuvo frente a su casa. Jacinta se limpió las manos y oró: Señor, si esto viene, que venga para bien. Afuera había una camioneta blanca cubierta de polvo. Bajaron 2 hombres jóvenes, botas limpias, sombreros nuevos. Uno traía una carpeta. ¿Aquí vive doña Jacinta Velasco?, preguntó. Ella asintió. Venimos del valle. Traemos un mensaje. La palabra mensaje le sonó de otra vida. El hombre leyó: Buscamos a una mujer que compartió su última comida con un joven hace meses. A Jacinta se le apretó el corazón como puño. Ese joven habló de usted, siguió el mensajero. Encontró trabajo en un proyecto de riego. Pidió que la buscáramos. Jacinta sintió que el viento dejó de sonar por un segundo. Proyecto de riego, repitió, como si nombrara un sueño. Sí, se construirán canales para llevar agua a zonas altas. La primera etapa empieza en estas montañas. El segundo hombre miró el patio y vio el brote verde. ¿Eso es nuevo? Jacinta respondió: Sí. Dios lo plantó con paciencia. Los hombres se fueron levantando una nube de polvo. Jacinta quedó sola, y el narrador sabe que por dentro temblaba. Esperanza y temor mezclados. Se arrodilló junto al brote. No sé qué estás haciendo, Señor, dijo mirando el cielo. Pero si vas a traer agua, que no sea solo para mí. Esa noche el viento cambió. No trajo lluvia, pero tampoco trajo polvo. El silencio ya no pesó. Fue un espacio abierto, como tierra esperando. Los días siguientes trajeron espera. Jacinta no habló del mensaje con nadie. No había a quién. Cada mañana miraba el brote, ahora más firme. No lo regaba, reservaba el balde para beber. Si quiere vivir, que busque hondo, pensaba. Y luego añadía: Señor, hazme buscar hondo a mí también. Su fe se volvió un hábito de piedra, no fría, resistente. Un hábito de rodillas y de manos ocupadas. Al cuarto día después de la visita, volvió el motor. La camioneta se detuvo y del lado del pasajero bajó Elías. Ya no tenía labios partidos ni pasos arrastrados. Traía botas firmes, camisa limpia, rostro levantado. Pero en los ojos seguía el cansancio antiguo, ahora hecho determinación. Jacinta lo reconoció antes de que él sonriera. «Señora», dijo, «no sabía si me recordaría». «El hambre no se olvida», respondió ella, «y Dios tampoco». Se sentaron bajo el alero. Elías habló. Llegó al valle sin rumbo. Tocó puertas, trabajó día y noche. Cuando preguntaron por qué vine, hablé de usted, confesó. Jacinta escuchó en silencio y oró por dentro. «Señor, cuida su camino», Elías añadió. El dueño del proyecto dijo que alguien que comparte su último pan no puede ser olvidado. Jacinta bajó la mirada. No quería ser estatua de su propio gesto. «¿El canal se extenderá hasta aquí?», dijo Elías. Jacinta miró el horizonte seco. «¿Y si no alcanza?», preguntó, dejando salir su miedo con honestidad. Elías la miró de frente. «Alcanza cuando alguien decide que alcance». El narrador sabe que esa frase no era orgullo, era gratitud convertida en acción. Jacinta vio el brote inclinarse y enderezarse con el viento. «Señor», murmuró, «si abres camino para el agua, abre camino en los corazones también». Elías explicó que necesitaban gente que conociera la montaña, no solo ingenieros, gente que se quedó cuando otros se fueron. «Yo soy una mujer con un gallinero vacío»,
dijo Jacinta. Y con fe, respondió él. La confianza nace aquí. Jacinta sintió la responsabilidad como peso y como honra. Si el agua sube, dijo, que no sea solo para regar cultivos, que también riegue corazones duros. Elías sonrió. Eso empezó el día del pan. Semanas después llegó el murmullo de máquinas, primero lejano, luego cercano. Hombres con estacas y cuerdas marcaron la tierra con líneas blancas, como heridas nuevas sobre polvo antiguo. Jacinta observaba desde la sombra, callada, y cuando hablaba era para servir. Aquí conviene bajar más el canal, señalaba. El narrador sabe que los ingenieros dudaban, pero aprendieron a escuchar la sabiduría de quien ha sufrido ahí mismo. Jacinta oraba por ellos. Dales manos justas, Señor. La excavación fue lenta. La tierra estaba dura, compactada por años sin humedad. Cada golpe levantaba polvo, no barro. Jacinta llevaba agua a los trabajadores con medida, no por tacañería, por necesidad. Beban despacio, aconsejaba, y den gracias. Algunos se reían, otros callaban, pero el cansancio los volvía humildes. Elías iba y venía con planos. A veces miraba a Jacinta como quien mira a una madre, y Jacinta, al verlo, decía, Dios te sostuvo, hijo. El brote seguía creciendo. Jacinta aún no sabía qué planta era, pero la veía afirmarse. Raíz honda, repetía en silencio. Señor, que haga raíz honda. Una tarde Elías se acercó con gesto serio. Mañana abrirán la compuerta principal. Jacinta sintió un temblor. ¿Tan pronto? El canal ya está conectado al depósito del valle. Si todo funciona, el agua llegará al amanecer. Jacinta miró el surco recién cavado como quien mira una promesa recién escrita. Esa noche casi no durmió. Se levantó varias veces a mirar el patio bajo la luna. El brote era una sombra contra la tierra clara. «Señor», oró, «si mañana llega el agua, que yo no me olvide de estos meses. Si no llega, que yo no me amargue». El narrador sabe que Jacinta no pedía espectáculo. Pedía fidelidad. Mantener el corazón blando cuando la vida se pone dura. Antes del amanecer salió. El aire estaba frío por primera vez en meses. No por lluvia, por expectativa. Se quedó junto al canal. Los hombres llegaron en silencio como si temieran espantar algo. Elías subió a la compuerta de metal y la miró. ¿Lista? Jacinta no respondió con palabras. Solo asintió y cerró los ojos un instante. Dios mío, susurró. Si hoy traes agua, que aprendamos a compartirla como compartimos el pan. Elías giró la palanca. Al principio no pasó nada. Un sonido hueco dentro del tubo, luego un murmullo, después un hilo delgado, inseguro, pero real. El agua apareció como si no creyera que debía estar ahí. Avanzó despacio, tocando la tierra seca, dejando una línea oscura atrás. Jacinta no se movió. Cuando el agua llegó al borde de su patio, sintió que el pecho se le deshacía en alivio. No lloró fuerte, agradeció hondo. Gracias, Señor, dijo, por lo suficiente. El agua rodeó la planta sin inundarla. La tocó, como una caricia. El brote tembló con la corriente suave. Elías se acercó. Ya no estás sola. Jacinta miró el canal correr y respondió. Nunca lo estuve. El narrador sabe que, en ese instante, Jacinta entendió. Dios no siempre envía lluvia primero. A veces envía una decisión correcta y después abre caminos. El sonido del agua comenzó a reemplazar el silencio áspero que había dominado la montaña. El agua no lo cambió todo de golpe. No volvió jardín la montaña, no borró grietas antiguas, pero dejó una marca viva. Los trabajadores revisaban filtraciones cada mañana. Jacinta caminaba junto al surco como quien acompaña a un niño que aprende a caminar. Hundió los dedos y sintió humedad real. Señor, oró, haznos agradecidos y justos, porque el agua sin justicia también seca. Elías coordinaba y hablaba con vecinos que empezaron a acercarse con cautela.
como animales que vuelven al río. Primero llegó Silvestre, de la ladera norte, luego los Vega, que pensaban irse al pueblo, después otros. Miraban el canal y miraban a Jacinta. ¿De verdad funciona?, preguntaban. Jacinta no hablaba de inversiones ni de papeles, solo señalaba el agua. Ya la están viendo. El narrador sabe que la fe se contagia más por hechos que por discursos. Y Jacinta en cada conversación repetía: Dios nos dio esto para compartirlo, no para presumirlo. Una tarde, Elías se sentó con Jacinta bajo el alero. El dueño del proyecto vendrá la próxima semana, dijo. Quiere ver la zona alta y quiere hablar con usted. Jacinta frunció el ceño. ¿Qué voy a decirle? Elías sonrió. Lo mismo que me dijo a mí. Jacinta recordó el pan partiéndose y el miedo. Luego oró: Señor, que yo no me atribuya lo que es tuyo, ni esconda lo que puedo aportar. Su humildad no era pose, era costumbre. A la mañana siguiente, la planta amaneció con su primera flor. Pequeña, blanca, delicada. Jacinta se inclinó y sonrió sin ruido. No sabía qué eras, susurró, pero valía la pena intentarlo. Detrás, el agua murmuraba: el narrador sabe que esa flor era más que botánica. Era señal de que la insistencia vence al polvo. Jacinta juntó las manos. Dios mío, así como abriste esta flor, abre también nuestra convivencia. Que el agua no nos divida. La noticia corrió más rápido que el agua. Hombres con herramientas, mujeres con frascos de semillas, niños que nunca habían visto un canal lleno. El dueño del proyecto llegó sin comitiva ostentosa. Se detuvo, tocó la tierra húmeda con los dedos y frente a la casa se quitó el sombrero. Así que aquí empezó todo, dijo. Jacinta respondió: Aquí no empezó nada grande. Aquí solo se compartió un pan. El narrador sabe que el hombre escuchó verdad, no modestia falsa. El dueño, don Aurelio Cárdenas, habló con calma. Elías me habló de usted. Dijo que le enseñó algo que ningún contrato enseña. Jacinta apoyó la mano en el marco de la puerta. Yo solo no quise que alguien tuviera más hambre que yo. Don Aurelio asintió. Eso es más difícil de lo que parece. Fueron al patio y miraron la planta con flores. ¿Qué es?, preguntó él. No lo sé, dijo Jacinta. Solo sé que Dios la sostuvo. Don Aurelio propuso ampliar el proyecto y pidió que Jacinta encabezara el comité local para repartir el agua con justicia. Yo no sé de oficinas, dijo ella. Sé de tierra. Eso necesitamos, respondió él. El narrador sabe que Jacinta sintió el peso real de la responsabilidad. No era premio, era trabajo. Esa noche oró largo. Señor, dame sabiduría para no favorecer a unos y olvidar a otros. Enséñame a escuchar antes de mandar. Y durmió con la conciencia despierta, pero en paz. Bajo el alero se hicieron reuniones. Vecinos que antes apenas se saludaban comenzaron a planear turnos. Limpiar canales, vigilar compuertas, repartir el flujo con orden. Jacinta no gritaba ni imponía, escuchaba y recordaba dónde la tierra era frágil. El narrador sabe que la montaña cambió de color poco a poco. Manchas verdes, luego franjas más amplias. Los gallineros volvieron a llenarse. Jacinta volvió a oír plumas y pasos y dio gracias. Dios, devuélvenos vida sin devolvernos soberbia. Elías llevó un pequeño marco de madera. Para que guarde algo importante, dijo. Jacinta lo miró sin entender. Entró y trajo una miga endurecida que había guardado como memoria del día del pan. La colocó en el marco y lo colgó en la cocina. No era reliquia de hambre, era recordatorio de decisión. Un niño preguntó: ¿por qué guarda eso? Jacinta sonrió. Porque hay días en que crees que no te queda nada, y aún puedes dar, y Dios lo usa. La planta dio frutos pequeños, redondos y verdes. Resultaron ser calabacitas tempranas. Nadie supo cómo llegó esa semilla al camino.
pero todos supieron qué hizo al tocar esa tierra. Jacinta repartió las primeras calabazas entre vecinos como primicia sencilla. Señor, oró, que no olvidemos el origen, la sed, el pan, la semilla. El narrador sabe que cuando una comunidad recuerda su fragilidad, se vuelve más humana. Cuando la olvida, vuelve la sequía por dentro. La primera cosecha no fue abundante, fue suficiente. Y la suficiencia en la montaña era motivo de canto. Jacinta enseñó a marcar horarios de riego, a no abrir compuertas por capricho. El agua es regalo, decía, y el regalo exige cuidado. Algunos protestaron, otros aprendieron. Jacinta por las noches pedía, Dios mío, dame firmeza sin dureza. Elías la observaba y entendía. El canal llevaba agua, pero Jacinta llevaba sentido. Semanas después, Elías llegó con una noticia distinta. Regularizarían la tierra. Habría títulos para las familias que resistieron. ¿Y eso qué cambia?, preguntó Jacinta. Que nadie podrá desalojarla, respondió él. El narrador sabe que Jacinta sintió un alivio discreto. No por ambición, por seguridad. Yo ya estaba aquí, dijo. Ahora el papel también lo sabe. Esa noche agradeció. Señor, tú me diste techo cuando el cielo estaba cerrado. Gracias por también cerrar la puerta a la injusticia. Llegó un abogado, papeles, tinta azul, firma sobria. No hubo ceremonia grande. Don Aurelio dijo, no es recompensa, es reconocimiento. Jacinta sostuvo el documento con manos curtidas y pensó en los meses de polvo. Luego miró el canal, la planta que ya daba sombra ligera, el gallinero con nuevas aves. No sintió euforia, sintió estabilidad. Señor, oró, que este papel no me suba la cabeza, que me recuerde servir mejor. El narrador sabe que la verdadera propiedad de Jacinta era su carácter formado en el desierto. Elías visitaba cada semana. Ya no era deudor, era hijo de gratitud. Traía noticias del valle, historias de otros canales, de otras laderas que empezaban a reverdecer. Algunos dudan, dijo una tarde. Temen que la sequía vuelva. Jacinta miró el horizonte y respondió, la sequía puede volver. Lo que no debe volver es el miedo a dar. Luego añadió una oración simple. Dios, haznos generosos incluso cuando recordemos el polvo. El narrador sabe que Elías guardó esa frase como herramienta. Una mañana, revisando una compuerta más arriba, encontraron a un muchacho sentado junto al camino. Ojos perdidos, labios resecos. Elías lo miró y recordó su propio pasado. Jacinta también. Sin decir palabra regresaron a la casa. Jacinta tomó una canasta con pan recién hecho, un poco de agua, un trozo de fruta. Caminó hasta el camino y se lo entregó. Gracias, dijo el muchacho. Jacinta sostuvo su mirada. Camina, y cuando puedas, recuerda. En su corazón añadió, Señor, que esta cadena no se rompa. Con los años, la montaña se vistió de verde, pero no de exceso. Aprendió a crecer con mesura. Los canales se fortalecieron, las compuertas se hicieron firmes. Jacinta envejeció sin prisa, con bastón por costumbre. El marco con la miga seguía en la cocina, como una lámpara silenciosa. El narrador sabe que Jacinta jamás dejó de orar. Solo cambió el tono. Ya no pedía solo sobrevivir, pedía sabiduría para guiar. Dios mío, decía, que el agua no nos haga olvidar al sediento. Una tarde, Elías, ya hombre respetado, preguntó, ¿alguna vez pensó que todo esto pasaría? Jacinta miró el canal correr bajo el sol. Pensé que me quedaba sola, respondió. No pensé más allá. Elías sonrió. Si no hubiera partido ese pan, Jacinta lo interrumpió con suavidad. Lo habría partido igual, no por saber el futuro, sino por no volverme piedra. El narrador sabe que esa era su mayor victoria. Seguir siendo humana. El viento sopló entre surcos verdes. Movió hojas, no polvo. Elías dijo, el agua llegó. La tierra respondió. La gente regresó. Todo cambió.
Jacinta negó con la cabeza. No todo. Lo que cambia de verdad es lo que uno decide hacer cuando tiene miedo. En la noche, Jacinta se sentó en el porche y miró las estrellas. Escuchó el agua como respiración tranquila. Dios, oró. Gracias por enseñarme que el milagro no siempre es lluvia. A veces es obedecer al bien cuando cuesta. Jacinta recordó el día del último pan. El sonido seco al partirlo, la vergüenza del joven, el sorbo de agua apartado como ofrenda. Entendió que Dios le había enviado primero una oportunidad de confiar. El canal vino después. El narrador sabe que esa comprensión no la hizo presumida, la hizo más humilde. Señor, dijo, si alguna vez vuelve el polvo, que me encuentre con las manos abiertas. Y se levantó para apagar la vela como quien cierra una oración. En la montaña quedó una lección sencilla. Lo que se da cuando parece que no queda nada, no se pierde. Se convierte en raíz, y las raíces sostienen lo que permanece. Jacinta lo repetía sin frases grandilocuentes, en acciones. Compartía semillas, repartía turnos, escuchaba peleas y las apaciguaba. Elías aprendió a hacer lo mismo en el valle. Y el narrador sabe que, aunque la lluvia tardara, la gente ya no miraba el cielo con resignación. Lo miraba con expectativa y con oración. Un día llegó una carta del valle. Ampliarían el canal hacia una vereda más alta, donde aún quedaban ancianos resistiendo. Jacinta reunió al comité. No nos toca preguntar por qué ellos y no nosotros, dijo. Nos toca ayudar, porque Dios nos ayudó primero. Algunos dudaron por miedo a que faltara. Jacinta cerró los ojos y oró. Señor, dame palabras justas. Luego habló. El agua que se encierra se pudre. El agua que corre bendice. El narrador sabe que la comunidad eligió compartir. Subieron herramientas y comida en burros. El camino, antes vacío, volvió a llenarse de pasos. Jacinta caminó despacio, apoyándose en su bastón, y cada tanto miraba las grietas viejas del suelo. Recordando de dónde venían, Dios murmuraba, que no olvidemos el dolor ajeno cuando el nuestro se calma. Al llegar a la vereda, encontraron casas casi abandonadas. Los ancianos miraron el canal nuevo como quien ve agua en un sueño. Jacinta se inclinó y dijo, no es sueño, es misericordia trabajando. Esa noche, alrededor de una fogata, Jacinta pidió a todos hacer una oración. No fue larga ni ruidosa, fue sincera. Señor, gracias por el agua. Perdónanos por las veces que cerramos la puerta. Enséñanos a partir el pan sin miedo. El narrador sabe que algunos, incluso los menos creyentes, bajaron la cabeza. No por obligación, por alivio. Porque en el fondo todos habían cargado la misma sequía interior, la de sentirse solos. Y allí, al fin, se sintieron acompañados. Con el tiempo, la planta de Jacinta se convirtió en símbolo. No la llamaban por su nombre botánico, la llamaban la del camino. Cada familia sembró una. Para recordar, decían. Jacinta sonreía. No quería culto a su historia. Quería cultura de compasión. Elías organizó talleres de riego y cuidado del suelo. Don Aurelio financió depósitos. El narrador sabe que, sin la fe de Jacinta, todo habría sido técnica sin alma. Y sin la técnica, la fe habría sido solo aguante. Juntas, movieron la montaña. Una mañana, un niño preguntó a Jacinta, ¿Dios hizo el canal? Jacinta lo miró y respondió con paciencia, Dios puso la semilla de la bondad. Nosotros cavamos. Dios puso fuerza. Nosotros trabajamos. Dios puso encuentro. Nosotros abrimos la puerta. El narrador sabe que esa respuesta enseñó más que un sermón. Hizo a Dios cercano sin quitar responsabilidad humana. Jacinta añadió, cuando tengas poco, no lo idolatres. Pregúntale a Dios qué hacer con ello. Elías, ya mayor, confesó una tarde. A veces todavía me despierto con miedo, como si volviera a tener sed. Jacinta le respondió, el miedo vuelve,
no es pecado. El peligro es obedecerle. Luego oró con él, en voz baja: Señor, haznos valientes con mansedumbre, que nunca olvidemos el umbral de esta casa. El narrador sabe que Elías sintió paz, no por magia, sino por memoria. Recordar de dónde salió y a quién pidió ayuda. La sequía, como historia, se transformó en memoria compartida. No la contaban para llorar, sino para aprender. Jacinta guardó la miga enmarcada hasta el final de sus días. Cada vez que alguien discutía por agua, ella señalaba el marco. Ahí está la medida: partir. El narrador sabe que esa imagen evitó injusticias, porque cuando uno recuerda el hambre, se vuelve más justo al repartir, y cuando uno ora antes de decidir, se vuelve más lento para herir. Un año particularmente duro, la lluvia volvió a tardar. La gente se inquietó. Jacinta reunió al comité y dijo: no vamos a retroceder a la desesperación. Se arrodillaron en el patio y oraron juntos: Dios, danos lluvia si es tu voluntad, y si no, danos sabiduría para cuidar el agua y el carácter. El narrador sabe que esa oración sostuvo más que el canal, porque los canales pueden romperse, la solidaridad también, pero cuando se cuida el corazón, se repara lo demás. Una tarde, Jacinta vio a otra mujer sola en el camino, cargando un niño y una bolsa ligera. No esperaba que pidiera. Se adelantó. Le ofreció agua y pan. La mujer lloró en silencio. Jacinta no hizo preguntas invasivas. Solo dijo: Dios te ve. Y luego, mirando al niño, añadió: la vida vuelve por caminos raros, pero vuelve. El narrador sabe que ese gesto era el canal verdadero, una corriente de misericordia que no depende del clima. Cuando Jacinta se sentó una última vez bajo el alero, escuchó el agua correr como un salmo constante. Miró la montaña verde con mesura y recordó el desierto sin resentimiento. «Señor», oró, «gracias por enseñarme que lo que se parte con miedo alimenta un día, pero lo que se parte con fe cambia una tierra». Cerró los ojos con serenidad. Y el narrador omnisciente concluye: en esa ladera quedó escrito, sin tinta, que Dios suele comenzar sus milagros con una puerta abierta y un corazón dispuesto.